Hola amigos íconos históricos, sean bienvenidos a un nuevo video, en donde hablaremos de Ensalada de pollos de José Tomás Cuéllar, y cómo una obra literaria puede enseñarnos un poco de historia. Acompáñenme. Empecemos hablando para el autor. José Tomás Cuéllar nació en 1830 e inició sus estudios en letras en 1848. Esto un año después de haber participado en la batalla del castillo de Chapultepec frente al ejército norteamericano. Sí, esa misma donde estuvieron nuestros amigos los niños héroes. El autor dedicó sus primeros escritos a la poesía y de hecho tuvo la oportunidad de publicar en distintos periódicos importantes de su época, como la Ilustración Potosina. En este último tuvo la oportunidad de publicar Ensalada de Pollos en 1869, en un número de 12 entregas. Tuvo una segunda edición en 1871 y otra en 1890. El México del siglo XIX se caracterizó por ser una época en la cual los dirigentes del país no se ponían de acuerdo en qué tipo de gobierno escoger. Estos se dividían en conservadores y liberales. Los primeros estaban a favor de una monarquía, como la de España. Los segundos estaban en favor de la división y regulación de poderes, como la que tiene el país actualmente. Ya sabemos quién ganó esa disputa. Pero amigo, ¿qué tiene que ver la política con ensalada de pollos? Eso déjalo para una clase de historia así bien aburrida. Buena pregunta. Ensalada de pollo se escribió durante este contexto, y de hecho se publicó 2 años después de la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, este amigo barbón que ven aquí. Cayó frente a los liberales y Benito Juárez. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver que José Tomás Cuéllar metiera política dentro de una novela? Eso es porque absolutamente todos los escritores de la época tenían conocimiento alguno de todas las disputas políticas que estaban llevando a cabo del país. Así que trataron de educar y influir a la gente con su opinión sobre lo que estaba pasando. La doctora en letras por parte de la UNAM, Ana Laura Zavala Díaz, menciona que todos los escritores de la primera mitad del siglo XX se vieron en la necesidad de combinar las delicias de la escritura con los sobresaltos de la administración política y la violencia de la guerra, sin importar el escenario o el bando político. Su misión fue participar de manera activa en la construcción de esa patria anhelada, la cual no llega todavía, al parecer. ¿O qué opina? Normalmente, en las obras literarias podemos conocer el comportamiento y las costumbres de las personas que vivieron en la época en la que se escribían. Esto convierte la novela en una fuente histórica, o sea que se puede estudiar y conocer la historia a través de ella. Por medio de este tipo de obra se puede entender la vida cotidiana conociendo a los personajes de la obra. En este caso, en Ensalada de Pollos, tenemos a la clase pobre y a la clase rica del siglo XIX. Los primeros son ejemplificados con los personajes de Concha, Pedrito, Doña Lola, Jacobo Vaca y el compadre Don José. En los segundos tenemos a los jóvenes de la clase alta denominados pollos, algo así como los mirreyes de la época, como Arturo, Pío Blanco, Pío Preto y Pepe. Los aspectos históricos que se pueden retomar son variados, ya depende del interés que tenga el lector al momento de analizar la obra. En este caso nos enfocaremos en estos casos. Número 1. El lenguaje. El lenguaje ha sido un factor clave en la diferenciación de las personas de diferentes estratos en la historia. Un ejemplo de esto es el latín vulgar que se hablaba en la antigüedad o parte de la Edad Media por parte de la sociedad normal, por llamarla así. En cambio, el buen latín lo hablaba la aristocracia o la gente de la iglesia. En el México del siglo XIX, la gente de clase baja tenía una serie de expresiones coloquiales tales como me la tenía amasada, una frase dicha por Doña Lola. Y la clase alta tenía una serie de vocabulario francés porque eso era la moda y denotaba elegancia o educación. Pienso que una obra literaria te puede decir más de este tipo de comportamientos que una obra meramente histórica, al menos que el historiador o el investigador quisiera dedicarse específicamente a esto, pero es muy difícil que esto suceda, ya que los que tuvieron la oportunidad de escribir estaban instruidos con un correcto uso del lenguaje y solían compararlo con el lenguaje que tenía la sociedad de clase baja, por llamarlo así de nuevo. Número 2. La comida extranjera y la tradicional mexicana. Algo que se ve muy marcado en Ensalada de Pollos es la comida que maneja la clase baja y la clase alta. La primera está muy relacionada con la comida tradicional mexicana. En varias ocasiones se mencionan platillos típicos de la actualidad y de ese entonces, obviamente.
como el mole con guajolote, los tamales, el agua de horchata, atole y chongos. En cambio, la clase alta acostumbraba a comer en buenos restaurantes. Lo que consumían era muy distinto, como la sopa de ostiones y de bebida el coñac o el vino. Para entrar más en detalle sobre esto, recomiendo revisar los recetarios de siglos anteriores. Ahí encontrarán de todo tipo de comida con lujo de detalle. Y aparte es muy interesante porque te puedes dar una idea de cómo hacían los platillos que conocemos hace 100, 200 años. Es algo muy interesante y ver su evolución de este tipo de platillos. 3. Costumbres de la clase alta y baja. Aparte de la comida o el lenguaje, en la obra se mencionan una serie de actividades que diferenciaba a las dos clases mencionadas. De un lado tenemos a la gente pobre que vive en un tipo de vecindad que acostumbraban a compartir comida en ciertos momentos especiales, como la fiesta de un santo o el logro de uno de los que habitaba en esa vecindad. En el libro se menciona el caso de Jacobo Vaca. En la clase alta, representada por los pollos, tenían como ejemplo la práctica de ir al Teatro Nacional, actualmente donde está el Palacio de Bellas Artes. Este punto fue muy rápido, no es algo que se retoque mucho en el libro, pero es muy importante ver a qué tipo de entretenimientos tenían acceso a las personas de hace 200 años, 100 años. Es muy interesante ver este tipo de obras que nos muestran este tipo de costumbres. 4. Descripción de la Ciudad de México. La mención de las calles de la Ciudad de México es interesante porque en el momento que uno de los personajes pasa por una calle, el autor menciona su nombre. Puedes imaginarte cómo pudo haber sido ese momento. Claro, si es que has pasado por alguna de las calles que se menciona. Muchas de las calles mencionadas en Ensalada de Pollos tienen en la actualidad otro nombre. Si tu libro está editado, normalmente vienen en pie de página las calles que serían en esta época. Otro ejemplo es la descripción del Zócalo de la Ciudad de México, desde la Catedral y el Palacio Legislativo hasta la forma de cómo se encontraban los dulceros de la época. Personalmente se me hace muy divertido ver este tipo de descripciones de la ciudad, porque si es que has pasado por esas calles, o esos rincones, o esos edificios, puedes imaginarte cómo habrías estado tú en ese entonces. De hecho, hay una parte del libro en donde menciona cómo hasta el dulcero con su puestito se ponía enfrente de la catedral del Zócalo. Es algo que se me hace muy interesante. Para poder ver más este tipo de descripciones, o cómo está organizada la ciudad, mejor dicho, puedes checar los mapas que hicieron sobre esa época. Es una actividad divertida y te abre un mejor panorama del México decimonónico. 5. La revolución. No estamos hablando de la revolución mexicana, estamos hablando de la lucha de liberales contra los conservadores. Y aquí vamos a hablar de cómo la gente que no estaba influida o metida en cosas políticas directamente participaba en ese tipo de disputas. En esta parte de la obra podemos ver la influencia de los conflictos políticos y armados. Jacobo Vaca, uno de los personajes, es la representación de aquellos hombres que se aventuraba a ir a la revolución en apoyo a los liberales y así conseguir lo mejor para su México lindo y querido. O eso nos imaginamos nosotros. Porque también se muestra cómo varios grupos de revolucionarios se dedicaban a asaltar ranchos o pueblos, matando a todo aquel que se atravesaba, o secuestrando a las mujeres para su conveniencia. Todo esto para poder satisfacer su cansancio por luchar en favor de la patria. No, está muy mal, chavos. Este tipo de noticias los pueden encontrar en los periódicos de la época. Pueden hacer una revisión del catálogo hemerográfico digital de la UNAM. Ahí pueden checar de todo tipo de periódicos y todo tipo de publicaciones. Por medio de Ensalada de Pollos podemos conocer lo que refiere a la sociedad de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX, completamente polarizada en un tiempo de transición entre varios levantamientos armados, víctima de una urbanización incipiente y la consecuente pauperización de la población. Esto quiere decir que la sociedad era muy diferente. La clase alta era muy diferente a la clase baja. Los conflictos armados no paraban y provocaba un sinfín de malos momentos para la sociedad que no estaba influida en aquellos momentos de disputas. Una organización totalmente descontrolada y cómo las clases sociales se van marcando cada vez más.
O sea, los pobres se iban marcando todavía más pobres y los ricos más ricos. Algo como lo que está pasando ahorita, de hecho. Llegamos a la conclusión que esta obra y muchas otras son la representación de un país que no sabe qué camino tomar. Una sociedad que odia ser gobernados por un gobierno extranjero, pero que aún sigue retomando sus costumbres y apropiándose de ellas. Obviamente me refiero a Francia. Durante el porfiriato esto se tomó con más fuerza. Por algo Porfirio Díaz se exilió en Francia a inicios de la Revolución Mexicana. Pero eso es otra historia de otro ícono histórico. Bueno, hemos llegado al final de este video. Por favor déjame en la caja de comentarios tu crítica. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tipo de obras nos recomiendas que representen este México totalmente desorganizado? Y también de qué ícono histórico quieres que hablemos en el próximo video. Hasta la próxima.